Llegaron en silencio. Sin ninguna declaración, sin un grito de guerra, solo un destello en el cielo. Y entonces, las ciudades se convirtieron en cenizas. Nueva York fue la primera en caer, no con una explosión, sino con un vacío de sonido. En un segundo estaba viva, al siguiente era un cráter. Luego Londres, luego Shanghái. Sin aviso, sin negociaciones. Por un tiempo, la Tierra creyó que era un castigo por siglos de guerras, por el colapso medioambiental, por la arrogancia de llamarnos avanzados mientras seguíamos matándonos por fronteras y creencias. Así que cuando los cielos se iluminaron y nuestros satélites murieron uno por uno, el mundo se paralizó, no de rabia, sino de culpa. Quizás nos lo merecíamos. Luego llegó el mensaje, frío, calculado, y no fue transmitido por ninguna frecuencia conocida, sino a través del pensamiento. Todos en la Tierra lo oyeron a la vez, como un susurro que se arrastraba por la nuca. Ríndanse. Obedezcan. La asimilación asegura la supervivencia. La resistencia asegura la extinción. No había rostros, no se veían naves, solo la certeza flotante de una inteligencia superior. Se llamaban a sí mismos los ascendidos, una raza de seres que había trascendido la carne y el tiempo. No tenían emociones. No veían valor en la negociación, solo en el control. La forma en que se comunicaban era invasiva. Pensamientos que nunca quisimos eran insertados como cuchillos en nuestras mentes. Recuerdos de planetas ardiendo, civilizaciones colapsando, niños convertidos en herramientas. Y aún así, la Tierra eligió la paz. Nos desarmamos. Obedecimos. Los gobiernos se disolvieron. Las fronteras se desvanecieron. Las religiones se acallaron. La supervivencia se convirtió en el único Dios al que valía la pena rezar. Por primera vez en la historia, la humanidad estuvo de acuerdo en algo: seguir con vida, sin importar el costo. Pero la supervivencia es una correa muy delgada para una especie como la nuestra. Mi nombre es Red. Solo Red. Los nombres ya no importan mucho cuando has enterrado a la mayoría de la gente que solía pronunciar el tuyo. Una vez fui capitán, en reconocimiento especial de los Estados Unidos. Ahora solo soy uno de los muchos fantasmas que todavía respiran bajo el peso de la rendición. Perdí a mi hermano durante los primeros ataques. Tenía 2 hijas. Ni siquiera tuvieron una tumba. Han pasado 9 años desde que la Tierra se arrodilló. 9 años desde que entregamos nuestras armas, nuestro cielo, nuestra voz. Lo vigilan todo. No hay internet, no hay reuniones no autorizadas, no hay religión, no hay arte, no hay violencia, no hay alma. Pero recientemente, las cosas cambiaron. Empezó con los sueños. Hombres como yo, soldados, ingenieros, hackers, granjeros, incluso exconvictos, empezamos a ver las mismas imágenes al dormir. Imágenes de algo enterrado bajo la Antártida. Algo humano, algo antiguo, algo que los ascendidos no querían que encontráramos. No era solo un sueño. Era un mensaje, no de ellos, sino de nosotros. Un plan de respaldo dejado por una generación que creyó que algún día podríamos caer. Y en ese sueño, una sola frase ardía con más fuerza que el resto: una vez elegimos la paz. Ahora elegimos lo que viene después. Eso fue suficiente. Suficiente para despertar la parte de nosotros que creían haber matado. Suficiente para recordarnos que no éramos solo supervivientes. Éramos luchadores, constructores, monstruos cuando nos acorralaban. Hemos sobrevivido a plagas, dictadores, armas nucleares, cruzadas religiosas y guerras mundiales. No solo nos adaptamos, evolucionamos. Una resistencia silenciosa comenzó. Bajo tierra, túneles literales y figurados bajo las viejas ciudades. La comunicación se daba a través de espasmos musculares. Ideas codificadas en los latidos de monitores cardíacos. Vigilan todo, pero no entienden la rebelión que nace del duelo. No entienden la rabia de una especie que sabe que la extinción ya está a la puerta. Así que ahora estoy en un túnel iluminado por tecnología robada, sosteniendo un rifle hecho de chatarra y venganza. A mi alrededor hay otros como yo. Un antiguo conserje de Seúl. Un químico ciego de Berlín. Un chico que vio a su madre vaporizarse en Río.
Sin rangos, sin uniformes, solo cicatrices y la certeza inquebrantable de que hemos guardado silencio durante demasiado tiempo. El mensaje final ha sido enviado. Ahora nosotros decidimos lo que viene después. El túnel se extendía por kilómetros bajo las ruinas de lo que solía ser Boston. No había farolas, ni mapas, solo débiles pulsos de luz verde entretejidos en la roca por tecnología recuperada y memoria muscular. Me movía en silencio, mis botas rozando una pista de acero derretido y sangre seca. Cuanto más nos adentrábamos, más sentía la tierra presionándonos, como si supiera lo que planeábamos. Éramos 30 en esta célula. 30 humanos entrenados en vidas distintas para hacer cosas distintas. Ahora, unidos por una sola causa, hacerlos sangrar. Lo curioso es que ni siquiera sabíamos si podían sangrar. Me reuní con nuestro ingeniero justo después del punto de control. Un tipo grande, un exminero de Quebec que ahora se hace llamar Knox. No es su nombre real. Los nombres reales son peligrosos cuando tu enemigo puede minar tus recuerdos. Levantó la vista de la consola de control, su mano derecha reemplazada por una garra hidráulica oxidada. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, su voz era grave y desconfianza. No, dije. Pero ya me cansé de estar seguro de que moriré en silencio. Asintió a medias y conectó un cable a la pared de piedra. Un zumbido grave comenzó a vibrar a través de la roca. Generadores enterrados 2 niveles más abajo se activaron, obteniendo energía de respiraderos de roca fundida. No era limpio. No era seguro, pero era nuestro. Al otro lado de la cámara, un joven llamado Mick estaba sentado en una losa de metal, puliendo un cañón de riel improvisado. No tendría más de 19 años. Perdió a toda su familia cuando tomaron Brasil. Nunca hablaba, nunca sonreía, solo miraba al suelo hasta que alguien le daba un arma. Ahora miraba al enemigo como si le debieran algo. Y se lo debían. Habíamos reunido información, paquetes de datos, escaneos cerebrales, fragmentos de viejos satélites militares. La mayoría estaba corrupta, pero suficiente estaba intacta para armar un plan. Ya no queríamos sobrevivir. Queríamos hacerles daño. Resulta que a los ascendidos no les importaba el oro, ni el petróleo, ni el agua. Querían conformidad, orden sin caos, una galaxia esterilizada. La Tierra era el último lugar en este sector con emoción humana no regulada. Nos llamaban variables salvajes, demasiado impredecibles, demasiado violentos, demasiado humanos. Así que intentaron borrarnos. Ese fue su error. Verás, no se dieron cuenta de que el caos es nuestra naturaleza. Que no aprendemos de la comodidad, sino de la pérdida. Que nuestros más grandes pensadores fueron locos. Y nuestros más grandes guerreros fueron hombres rotos. Subestimaron en lo que se convierten los humanos cuando no les queda nada que perder. Y pasaron por alto algo enterrado en las profundidades de la Antártida. Todavía no sabíamos exactamente qué era, solo que pulsaba a una frecuencia que los ascendidos no podían desencriptar. Algo construido en la era de la Guerra Fría, algo humano. Y posiblemente la única oportunidad que teníamos de contraatacar. Lo llamamos el núcleo. La inteligencia decía que estaba enterrado bajo 20 pisos de hielo y acero, sellado en una cripta diseñada para sobrevivir a la lluvia radiactiva y a los ataques orbitales. Necesitaríamos transporte, armas y, lo más importante, tiempo. Pero no teníamos nada de eso. Lo que sí teníamos era odio. Suficiente para mantenernos en movimiento. Esa noche, lanzamos la Operación Fragmento. Pequeñas células en Europa, Asia y lo que quedaba de África comenzaron interrupciones sincronizadas. No ataques a gran escala, solo lo suficiente para desviar su atención del norte. Explosiones en un túnel en Kiev, una señal hackeada en Delhi gritando propaganda de guerra, un fallo en la red eléctrica en Nairobi. Todo diseñado para parecer aleatorio. No intentábamos ganar una guerra. Intentábamos ganar 10 minutos. Ese era todo el tiempo que necesitábamos para lanzar el convoy hacia la Antártida. 10 minutos para decir todavía estamos aquí. 10 minutos para recordarles que los humanos no se rinden sin más. Que a veces sonreímos con un cuchillo entre los dientes. Nos movíamos de noche, siempre de noche.
El cielo no era seguro durante el día. Los drones zumbaban como moscas, escaneando cualquier cosa sobre el suelo con una firma de calor. Nuestros transportes eran viejos, ensamblados con tanques a medio quemar y naves fuera de servicio. La pintura se estaba pelando, los motores gemían, y el olor dentro era una mezcla de sangre y óxido. Perfecto. Knox conducía el vehículo principal. Yo iba de copiloto, literalmente. El asiento a su lado tenía una escopeta soldada al suelo, por si acaso. ¿Crees que el núcleo es real?, preguntó después de unas 2 horas de silencio. Creo que hay algo ahí abajo que les da miedo, dije. Y con eso me basta. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo, riendo como un hombre que ha visto demasiado para reír con sinceridad. Nos estudiaron, nos midieron, vieron nuestras guerras, pero todavía no nos entienden. Todavía no captan que para nosotros el miedo no es una debilidad. Miré por la ventana. Copos de nieve del tamaño de monedas caían como ceniza. Sí, dije. El miedo nos hace más agudos. Él asintió. El miedo nos hace peligrosos. Perdimos el primer vehículo por un dron de patrulla cerca de Chile. Sin explosión, sin aviso, solo un rayo de luz azul y luego silencio. 5 personas convertidas en vapor. Conocía a uno de ellos, un exbombero de Irlanda que solía tararear canciones de cuna mientras limpiaba su rifle. Murió con los ojos abiertos. No nos detuvimos. No podíamos. Enterramos sus placas de identificación en la nieve y seguimos adelante. Todos lo entendían. Todos teníamos a alguien a quien no pudimos salvar. Cuanto más nos acercábamos a la Antártida, más cambiaba el aire. Más fino, más frío, más furioso. Incluso la naturaleza parecía molesta por lo que estábamos haciendo. Pero seguimos avanzando. Las noches eran de insomnio. Los días eran peores. Evitamos las zonas conocidas, viajamos bajo lagos congelados, hackeamos puntos ciegos de los satélites. Cada kilómetro era un riesgo. Pero al final, lo logramos. La entrada no era más que un disco de acero enterrado bajo 15 metros de hielo. Si no sabías que estaba allí, nunca lo encontrarías. Knox encendió un soplete y comenzó a cortar. Entonces sonaron las alarmas. No nuestras alarmas, las de ellos. Un zumbido de baja frecuencia rasgó el aire, haciendo vibrar nuestros cráneos como si alguien estuviera gritando directamente en nuestros huesos. Los ascendidos nos habían encontrado. O quizás siempre lo supieron y solo esperaron a que llegáramos tan lejos para recordarnos que no estábamos solos. Formamos un círculo alrededor de la entrada, con las armas en alto, el aliento visible en el aire helado. Mick estaba a mi lado, con la mandíbula apretada. No pidió órdenes. Ninguno lo hizo. Eso es lo que pasa con los hombres que lo han perdido todo. No tienes que decirles cómo luchar. El primer enemigo llegó 30 segundos después. No era una nave. No era un dron. Era una cosa, aproximadamente humanoide, pero alargada. Todo hueso y metal negro. Sin rostro, solo un reflejo donde debería estar la cabeza, como un reflejo en el agua. Se movía como el humo, pero más rápido, casi demasiado rápido para verlo. Le disparamos de todos modos. No sé si lo matamos, pero lo ralentizamos lo suficiente para darle a Knox el tiempo que necesitaba. La escotilla de acero se abrió con un silbido, revelando un pozo negro que descendía en picado. Sin luz, sin escalera, solo aire frío y el sonido de algo antiguo llamándonos a casa. Knox me miró. ¿Seguro que estamos listos para esto? No, dije. Pero ya estamos aquí. Descendimos. Uno por uno. Cada uno de nosotros se dejó caer en la oscuridad como chispas cayendo en gasolina. No sabíamos qué encontraríamos allí abajo. No sabíamos si esto salvaría a la humanidad o la enterraría para siempre. Pero una vez elegimos la paz. Y ahora habíamos elegido esto. No la supervivencia, no la rendición. Venganza. El descenso se sintió como caer en una tumba que nos había estado esperando todo este tiempo. El pozo se extendía por lo que debieron ser 100 metros. Paredes de acero reforzado, marcadas por el tiempo y la presión. Nuestras botas resonaban en los peldaños oxidados mientras bajábamos uno por uno. Rifles bien sujetos,
aliento humeante en el aire helado. El túnel nos tragó por completo. Yo era el tercero en bajar, Mick arriba, Knox abajo. Nadie hablaba. A unos 40 metros de profundidad, los peldaños se volvieron resbaladizos por la escarcha y el aceite. Una especie de lodo industrial negro que todavía se filtraba por las paredes. Del tipo que no se congelaba. Del tipo que olía a algo que alguna vez murió gritando en él. Cuando llegamos al fondo, apenas podía sentir mis dedos. Pero lo que sí sentí, bajo el frío, bajo la tensión, fue un zumbido. No un sonido, un pulso. No era mecánico, no del todo. Se sentía orgánico, como un latido martilleando a través de capas de hormigón armado. Fuera lo que fuese el núcleo, no estaba dormido. Estaba esperando. Knox activó el escáner de suelo y lo apuntó al mamparo frente a nosotros. Una enorme puerta circular construida de titanio macizo. La pintura se había desvanecido, pero aún podíamos distinguir la insignia grabada en el metal. Proyecto Mirage iniciado en 2094. Terminar solo ante amenaza de no conformidad global. No sabía qué era el Proyecto Mirage. Nadie lo sabía. Los ascendidos habían borrado todos los archivos. Todo lo que no podían entender, lo destruían. Lo que dejaba una cosa clara: temían este lugar. Knox manipuló el panel de control, manejando la tecnología del viejo mundo como un cirujano con mano temblorosa. Los controles manuales están fritos, murmuró. Un pulso electromagnético probablemente los mató hace décadas. Opciones. Se secó la frente. ¿Lo volamos o lo cortamos? Miré hacia atrás. El pozo detrás de nosotros seguía vacío. No había sonidos de arriba. Ninguna advertencia. Pero yo sabía que no duraría. Cortalo, dije. En silencio. Asintió y comenzó a soldar. Mientras tanto, el resto de nosotros establecimos un perímetro defensivo dentro de la cámara del pozo. No era mucho, solo piedra desnuda y sombras, pero era todo lo que teníamos. No podíamos arriesgarnos a usar la radio, así que usamos señales de mano y contacto visual. Años atrás, habría exigido más preparación, más inteligencia, más estructura. Ahora, solo necesitaba gente que no parpadeara cuando la muerte entrara por la puerta. La puerta se abrió 2 horas después. No con un estallido, no con un rugido, solo un suave silbido, como si el lugar hubiera estado conteniendo la respiración durante 100 años y finalmente exhalara. La cámara más allá no era lo que esperaba. No era un laboratorio, ni un búnker, ni una sala de guerra. Era una catedral. Techos abovedados se arqueaban sobre nosotros, cubiertos de azulejos agrietados pintados con diseños abstractos. Engranajes envueltos en hebras de ADN, linajes entretejidos en patrones digitales, estrellas orbitando cráneos humanos. Era hermoso, aterrador, pura locura humana tallada en los huesos de la Tierra. Y en el centro de todo, estaba el núcleo. A primera vista, parecía una enorme esfera de obsidiana suspendida en el aire, del tamaño de una casa pequeña. Flotaba en silencio, sostenida por 6 pilones de metal curvos que zumbaban con una energía que ya no debería existir. Y debajo de la esfera, grabadas en el suelo de hormigón con acero rojo sangre, las palabras: cuando vengan por el alma de la humanidad, que este sea nuestro grito. Mick dio un paso adelante lentamente, con los ojos muy abiertos. Es real. Knox pasó una mano por uno de los pilones. No solo real, todavía tiene energía. Me acerqué al orbe y sentí que mi pecho se oprimía. No era miedo, era algo más profundo. Como si mi cuerpo supiera que estaba frente a algo construido con un solo propósito. La guerra. Me volví hacia Knox. ¿Crees que es un arma? No respondió al principio, solo miró el núcleo como si éste le devolviera la mirada. Creo, dijo finalmente, que es algo peor. Comenzamos a escanear, a ejecutar diagnósticos, a cargar el poco software que nos quedaba. El núcleo no respondía como una máquina. No tenía una interfaz ni comandos. Reaccionaba a los pensamientos, a los fuertes. Mick fue el primero en activarlo. Se acercó demasiado, se enojó demasiado. Pensó en su hermana gritando en el fuego y la esfera pulsó. Una onda de luz roja recorrió la cámara.
No destructiva, sino consciente. Se alimentaba de la emoción. Lo mismo que los ascendidos habían intentado esterilizar de nosotros. Fue entonces cuando comprendimos que era realmente miraje. No era solo un arma. Era emoción humana. Armada. Algún científico cabrón, décadas atrás, había encontrado una manera de almacenar el duelo, la rabia, el miedo y la esperanza dentro de una estructura neural viva, y luego codificar eso en algo que no era del todo IA ni del todo carne. Y ese algo estaba hambriento. Pero antes de que pudiéramos aprender más, la alarma gritó. No la del núcleo, sino la del escáner de Knox. Algo venía por el pozo. Rápido. Los ojos de Knox se abrieron de par en par. Están aquí. Nos apresuramos a buscar cobertura. Me agaché detrás de un pilón derrumbado e indiqué a Mick y a otros dos que tomaran el flanco izquierdo. Teníamos quizás 20 segundos antes de que entraran. No había tiempo para discursos. Bajaron como humo, formas negras deslizándose por las paredes, con extremidades más largas de lo que la anatomía debería permitir. Sus cuerpos brillaban como el agua, y donde sus pies tocaban la piedra, la escarcha se extendía, fría como la muerte. Antinatural. El primero golpeó el suelo con un ruido sordo, y Mick le disparó en la cabeza. La cosa se retorció, gritó y explotó en polvo. Los otros no se inmutaron. Luchamos. Sin estrategia, sin piedad. Las balas rasgaron el frío. Los láseres quemaron carne. Alguien, quizás Jericho, quizás Leví, gritaba mientras ardía. Una de las cosas negras saltó hacia mí, con mandíbulas que se desencajaban como una serpiente, y le clavé una cuchilla directamente en la garganta. Sangre, no roja, sino plateada, salpicó mi cara. Entonces todo quedó en silencio. El último enemigo cayó, retorciéndose y derritiéndose en cenizas. 6 de los nuestros muertos, quizás más. Y el núcleo había cambiado. Ahora brillaba, rojo y blanco, pulsando como un corazón a punto de estallar. Entonces habló. No con palabras, no en ningún idioma. Simplemente se introdujo en nuestras mentes. Han elegido. Knox cayó de rodillas. Es consciente. Mick dio un paso atrás. ¿Qué demonios significa eso? Miré el núcleo. Significa que está despierto, dije. Y lo estaba. De alguna manera, el núcleo se había vinculado a nosotros. Quizás a través de nuestro duelo, nuestra rabia, o quizás siempre supo que vendríamos. Fuera lo que fuese, había probado la sangre y quería más. Entonces sucedió algo que no puedo explicar. El núcleo se abrió. No físicamente, no con puertas o paneles. Simplemente resquebrajó la realidad. Una visión nos golpeó, compartida en cada mente en esa habitación. Vimos la tierra ardiendo. Pero luego los vimos a ellos ardiendo. Los ascendidos, agitándose, gritando, ya no invencibles, cayendo del cielo. Flotas enteras evaporándose bajo una luz que no entendían. Y en el centro de todo, nos vimos a nosotros. No soldados, no héroes, solo humanos sangrando, enfurecidos, negándose a morir. Entonces la visión se desvaneció. Retrocedí tambaleándome, respirando con dificultad. Knox estaba temblando. Mick parecía que iba a vomitar. Ninguno de nosotros dijo nada. No era necesario. El núcleo no era solo un arma. Era nuestro espejo, un reflejo de todo lo que intentaron borrar. Y ahora era parte de nosotros. Habíamos despertado algo antiguo y terrible. Y en algún lugar del cielo, juro que pude sentir el pánico de los ascendidos. Esa noche no dormimos. Ninguno de nosotros pudo. Algunos se sentaron en silencio, mirando el núcleo. Otros deambulaban por la catedral en círculos, perdidos en las imágenes grabadas en nuestras mentes. Visiones de la tierra renaciendo en fuego. Visiones de nosotros, hombres comunes, empuñando un poder que los ascendidos nunca podrían entender. No porque fuera avanzado, sino porque estaba furioso. El núcleo no solo nos había mostrado lo que se podía hacer. Nos había elegido para hacerlo. No éramos los mejores. No éramos los más inteligentes. Éramos los últimos que quedaban en pie cuando todos los demás se rindieron.
Quizás por eso confió en nosotros. ¿Te sientes diferente?, preguntó Mick, rompiendo el silencio. Estaba sentado frente a mí en una caja de almacenamiento oxidada, con las piernas temblando y el rifle sobre su regazo. Su rostro se veía más delgado ahora, más hueco, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado y reemplazado por algo mucho más antiguo. Asentí. Sí. Ahora está en nuestras cabezas. ¿Y eso es bueno? Miré el núcleo, que seguía pulsando, flotando, vivo, observando. No supe cómo responderle. Es necesario, dije finalmente. Nox se acercó con una tableta agrietada que había conectado a la vieja tecnología incrustada en las paredes. Tecnología de un mundo que ya había perdido esta lucha una vez. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Parecía un hombre que acababa de leer su propia sentencia de ejecución y la encontraba divertida. Creo que he descubierto lo que puede hacer el núcleo, dijo, con los ojos recorriendo la pantalla. Pero es peor de lo que pensábamos. Me pasó la tableta. La pantalla parpadeaba, agrietada por el centro, pero los esquemas eran claros. Sin etiquetas, sin colores, solo sistemas, interfaces, vías neurales. El núcleo no era una bomba. Era un conducto. ¿Son esos patrones neurales?, pregunté. Asintió. Sí, humanos. ¿Te refieres a una IA? Negó lentamente con la cabeza. No. Estos no están programados. Fueron grabados. Pensamientos humanos, emociones, recuerdos. Parpadeé. ¿Me estás diciendo que metieron gente en esta cosa? No solo los metieron dentro, lo alimentaron con ellos. Hubo silencio de nuevo. Pesado. Mick se puso de pie. ¿Alimentarlo cómo? Nox exhaló. Encontraron una manera de registrar el trauma emocional y transferirlo a un campo cuántico. Dolor, rabia, desesperación y esperanza. Luego lo pusieron en bucle, lo amplificaron, lo atraparon como si gritaras dentro de un frasco y cerraras la tapa. Solo que ahora el frasco piensa. Tenía sentido, un sentido horrible y lógico. Por eso el núcleo respondía al duelo. Por eso pulsaba cuando estábamos enojados. Había sido construido con gente que había sufrido. Conocía el dolor porque era dolor. Y ahora nos tenía a nosotros. Mick palideció. ¿Y qué? Tenemos un fantasma gigante en una bola y ninguna forma de usarlo. Nox sonrió, una sonrisa cansada y furiosa. Oh, podemos usarlo. Esa es la peor parte. Tocó la pantalla de nuevo y nos mostró la interfaz. Una simple línea de texto parpadeaba debajo del esquema. Protocolo de liberación. Se requiere clave de herencia. ¿Cuál es la clave?, pregunté. Me miró directamente a los ojos. Necesita a alguien dispuesto a morir con él. La sangre se me heló. Así que ese era el truco. Ese era el precio. El núcleo podía liberarse, arder como un sol, freír los circuitos de las redes de los ascendidos, transmitir el dolor humano a través de todo su rango de frecuencias. Podía colapsarlos, sus mentes. Podía hacerles sentir lo que intentaron borrar. Pero solo si alguien se quedaba atrás. El conducto tenía que ser activado desde dentro. Mick negó con la cabeza. No. Encontraremos otra manera. Lo usaremos como un amplificador de señal. Lo rebotaremos en los satélites. Demonios, lo lanzaremos a la órbita si es necesario. Nox lo miró con frialdad. No lanzas a Dios a la órbita, chico. Te arrodillas o ardes. Me apoyé contra el pilón, con la mandíbula apretada. Esto es lo que significaba. No fuimos elegidos para sobrevivir. Fuimos elegidos para decidir. Una voz zumbó en nuestras cabezas. No en inglés, ni siquiera en palabras, solo presión, extraña, fría. Los ascendidos. Nos habían encontrado de nuevo. El núcleo respondió al instante. Su pulso se volvió rojo, fuerte, casi furioso. Luces destellaron por las paredes de la catedral. Símbolos extraños brillaban en patrones que ninguno de nosotros podía leer. Situación. Grité. Nox consultó el escáner. 3 naves acercándose. Brecha atmosférica en 30 minutos. Imposible escapar. Entonces, luchamos, gruñó Mick,
cargando su rifle. Pero incluso él sabía que era un suicidio. No podíamos ganar una lucha directa contra drones de guerra ascendidos a campo abierto. No con armas de chatarra y hombres medio muertos. La única oportunidad que teníamos, la única oportunidad que tenía la Tierra, era hacer que este lugar importara, hacer que este dolor significara algo. Y eso significaba que uno de nosotros tenía que morir aquí. Miré el núcleo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sabía que sería yo. Siempre lo supe. Yo era el mayor. Yo había liderado al equipo. Los había arrastrado a este lío. Era el que no tenía nada que perder ahí arriba. Ni familia, ni un nombre que valiera la pena salvar. Solo cicatrices y rabia. Y quizás por eso exactamente el núcleo me eligió. No necesitaba un héroe. Necesitaba una mecha. Me volví hacia Nox. Prepara el conducto. Se quedó helado. Reed, no. Sin discusiones. Mick dio un paso adelante, aterrorizado. No tienes que hacer esto. Tiene que haber otra manera. No la hay, dije con firmeza. Abrió la boca de nuevo, pero me acerqué. Escucha, chico. Esto no es sobre martirio. No es sobre gloria. Es sobre hacerles daño. No entienden el dolor porque nunca han tenido que cargarlo. Yo sí. Todos nosotros. Y ahora voy a dárselo. Negó con la cabeza, con la voz quebrada. No eres el único que ha perdido gente. No. Pero soy el único que está listo para irse con él. Retrocedió. Me acerqué al núcleo. Su superficie brillaba como si me reconociera, me diera la bienvenida como un ataúd da la bienvenida a un cuerpo. Nox activó el control manual. Un compartimento se abrió en el costado de la esfera, una escotilla lo suficientemente grande como para entrar. Dentro no había luz, ni paredes, solo calor, como sumergirse en sangre. En el momento en que entré, comenzaron las voces. No palabras, no sonido, recuerdos. Mi hermano gritando entre los escombros. La risa de una niña, silenciada por el ataque de un dron. Mi propia voz clamando a Dios en un campo de cenizas. Todo se vertió en mí, a través de mí, en el núcleo. Comenzó a brillar. Afuera, oí a Nox gritar, naves a la vista. Están descendiendo. Luego oí a Mick de nuevo, gritando, están bloqueando la entrada. Estamos atrapados. Cerré los ojos. El núcleo ahora hablaba a través de mí. O quizás como yo. Una vez elegimos la paz. Ahora elegimos el dolor. La luz explotó hacia afuera. No una explosión, no un pulso electromagnético, sino un pulso como un grito resonando por el universo. El peso crudo de cada muerte, cada traición, cada momento de desesperanza que un humano había soportado, canalizado a través de un solo hombre y disparado directamente al cielo. Sentí mis huesos crujir, mi piel desgarrarse, mi alma arder. Pero también los sentí a ellos. Los ascendidos. Por primera vez, no estaban tranquilos. No estaban esterilizados. Estaban gritando. Mis pensamientos se filtraron en los suyos como veneno. Les mostré cada ciudad que quemaron. Cada niño que dejaron huérfano. Cada soldado que borraron. Y les dejé sentir lo que era ser nosotros. Solos, furiosos, negándonos a morir. Se tambalearon, sus naves se retorcieron. Una cayó del cielo como un pájaro herido. Otra estalló en el aire, incapaz de contener la cruda retroalimentación psíquica. No podían manejarlo. No podían procesar el dolor. Y yo les estaba dando todo. Un último pensamiento entró en mi mente mientras el núcleo comenzaba a colapsar sobre sí mismo, arrastrándome con él. Una voz que no era la mía. Suave, humana, cansada. Recordarán tu grito. Sobre la tierra. Horas más tarde, el cielo estaba despejado. Por primera vez en años, los satélites estaban en silencio. Sin presencia ascendida, sin drones, sin órdenes de arrodillarse. Solo silencio. Nox estaba de pie fuera del cráter colapsado con Mick y los supervivientes. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. Lo hizo, susurró Mick. Nox no respondió. Solo miró los escombros. Y sobre ellos, en algún lugar de la oscuridad,
la Tierra comenzó a respirar de nuevo. Porque alguien eligió no hacerlo. El cráter todavía humeaba 3 días después. La ceniza se esparcía por la nieve, mezclándose con las manchas de sangre congeladas en el hielo. El aire se sentía diferente ahora, menos estéril, más pesado, como si algo sagrado se hubiera roto y la tierra estuviera esperando a ver qué saldría de los escombros. Knox estaba de pie en el borde, con la mano temblando alrededor de una cantimplora abollada. No había dormido desde que el núcleo detonó. No realmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de Reed tragada por la luz roja. Sentía el pulso de dolor ondear por su espina dorsal como 1000 cuchillos. Mick estaba sentado a unos metros de distancia, mirando el pozo. Sin expresión, solo un silencio entumecido. No había un cuerpo que enterrar. El núcleo no dejaba restos. Los absorbía, los quemaba hasta convertirlos en memoria y señal. Reed no se había ido. Se había convertido en el arma. Su rabia, su duelo, su humanidad se habían fusionado con la última herramienta que le quedaba a la Tierra. Y al hacerlo, hizo lo que ningún ejército podría haber hecho jamás. Les hizo sentir, y no pudieron soportarlo. Los informes llegaban lentamente, a través de susurros y fragmentos codificados pasados por viejas radios de aficionado, redes ocultas y mensajeros. Los sistemas ascendidos estaban colapsando. Sus drones se cortocircuitaban en el aire. Sus naves caían de la órbita. Naves de mando enteras se derretían desde adentro mientras alguien, inyectaba dolor humano directamente en sus núcleos neurales. Por primera vez en siglos, el enemigo flaqueó, y el mundo se dio cuenta. Por la noche, Knox se acurrucaba en un refugio improvisado, garabateando notas en pergamino recuperado. La electrónica estaba frita en un radio de 50 kilómetros de la explosión del núcleo. Cualquier cosa digital zumbaba con estática y gritaba con voces que no pertenecían a nadie. Ya había perdido a 2 ingenieros. Ambos se cortaron las muñecas después de intentar decodificar lo que quedaba en el sistema de comunicaciones. Uno susurró el nombre de Reed mientras se desangraba. No como una maldición, sino como una oración. Mick se le acercó junto al fuego, con una manta áspera sobre los hombros. La gente lo llama el pulso de Reed, dijo. Knox no levantó la vista. Bonito. Algunos creen que sigue vivo dentro, hablando con las máquinas. No lo está. Mick se sentó, observando las llamas parpadear. ¿Cómo lo sabes? Porque él no permitiría que eso sucediera. No murió para quedarse. Murió para asegurarse de que nosotros viviéramos. No lo dijo con amargura. Solo la verdad. Mick asintió. Entonces, ¿ahora qué? Esa era la pregunta que nadie quería responder. Los ascendidos no estaban muertos, solo heridos, paralizados. Siempre habían sido distantes, operadores en órbita alta enviando drones y marionetas. Sus verdaderas formas nunca habían descendido. Hasta ahora. Knox tocó una pantalla rayada, la única unidad que funcionaba, alimentada por antiguas baterías de celda seca. Una imagen de satélite se enfocó, pixelada, corrupta, pero lo suficientemente clara como para ver el objeto que descendía hacia el hemisferio sur de la Tierra. Una nave más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. 15 kilómetros de ancho, lisa, circular, zumbando con una baja frecuencia que hacía castañetear los dientes. Y no estaba tripulada. Ya está, murmuró Knox. Están bajando. Los de verdad, no los representantes, no las ilusiones. ¿Por qué ahora? Preguntó Mick. Knox lo miró a los ojos. Porque les hicimos daño. En otros lugares, a través de los restos fracturados de los continentes de la Tierra, la chispa comenzó a extenderse. En los barrios bajos de lo que solía ser el Cairo, una líder de la resistencia conocida solo como Ren reactivó un inhibidor robado y lo usó para derribar a 4 centinelas enemigos. Grabó las palabras «Elegimos el dolor» en sus caparazones de metal y los dejó en las calles para que la gente los viera. En las ruinas subterráneas de Tokio, un hombre ciego llamado Erito guió a 40 supervivientes a un arsenal militar oculto que se creía enterrado. No encontraron armas. Encontraron datos, mapas, planos, archivos de antes de la caída,
registros del proyecto Mirage, bitácoras censuradas, conversaciones de generales que sabían que la rendición era un suicidio. Y en el corazón de lo que solía ser Texas, un viejo perro de guerra llamado Briggs, antes un borracho al que nadie escuchaba, lideró la primera emboscada exitosa contra una tropa terrestre híbrida ascendida usando nada más que explosivos analógicos y odio puro. Todos ellos habían oído lo mismo cuando el núcleo explotó. El grito de Reed. No era solo ruido. Estaba incrustado en cada circuito, cada frecuencia rota, cada nave dañada que intentaba arrastrarse de vuelta a la órbita. Su último pensamiento, el eco de un hombre que lo había perdido todo y eligió la venganza sobre el silencio, se había convertido en el grito de guerra de la Tierra. Y eso aterrorizaba a los ascendidos, porque no entendían lo que viene después de que la paz fracasa. No entendían en que se convierte un hombre desesperado cuando no queda nada que negociar. De vuelta en el cráter, Knox miraba fijamente la tosca estación de comunicaciones que habían montado. Gritos de estática, patrones ocasionales en el ruido. Un mensaje seguía repitiéndose en ráfagas, distorsionado, pero persistente. Lo reprodujo de nuevo. Su dolor nos infectó. Protocolo de purga fallido. Colapso de unidad inminente. No venía de humanos. Esto venía de ellos. Estaban tratando de advertirse unos a otros, de reagruparse, de aislar la infección. Creían que la humanidad era una enfermedad. No se equivocaban. Lo éramos, pero no del tipo que se extingue, sino del tipo que evoluciona. Mick regresó con provisiones. Restos de carne, agua, tiras de tela. Las dejó sin hablar, pero Knox podía ver que el chico era diferente ahora. No más blando, ni más duro tampoco, simplemente enfocado. El duelo había madurado hasta convertirse en intención. «¿Estás listo?», dijo Knox en voz baja. Mick no preguntó cómo lo sabía. Simplemente asintió. «Bien, porque no tenemos tiempo». Knox desplegó los viejos mapas. No de papel digital. La única forma de evitar la detección ahora. Están enviando algo grande, quizás definitivo. Esa nave en órbita no está aquí para hablar. Está aquí para terminar la historia. Entonces escribiremos una nueva, dijo Mick. Knox levantó la vista. Maldita sea. Así es. Pasaron las siguientes 8 horas trazando coordenadas, contactando con otros nodos de la resistencia. La mayoría estaban fragmentados. Algunos no respondieron. Unos pocos ya habían sido aniquilados. Pero sobrevivieron suficientes. Suficientes estaban listos. Esta no era una guerra que pudieran ganar convencionalmente, pero ya no era convencional. El acto final de Reed no había terminado la guerra. La había reiniciado en términos humanos. Sin reglas, sin diplomacia, solo dolor. Y por una vez, el enemigo tendría que sentir cada pedacito de él. Una semana después, en un campo de batalla devastado en Argentina, el primer ascendido de carne y hueso finalmente tocó el suelo de la tierra. El aire se convirtió en niebla a su llegada. Los animales colapsaron en un radio de 1 kilómetro. Las plantas se ennegrecieron. Salió de su nave como un dios descendiendo al infierno. Sin rostro, sin boca, un destello donde podrían haber estado los ojos. Se movía sin sonido. No necesitaba armas. Él era el arma. Los combatientes de la resistencia cercanos entraron en pánico. Incluso hombres y mujeres curtidos que habían visto a sus familias vaporizarse. Algunos huyeron. Otros dispararon a lo loco. Nada de eso importó. La criatura se movió a través de ellos como niebla a través de la luz, intocable. Hasta que un hombre caminó hacia él con algo en la mano. Mick llevaba una pequeña caja negra, nada sofisticado, construida con piezas recuperadas del núcleo. Un regalo de Knox. La criatura se detuvo. Algo en el aire se retorció. Y entonces la caja se abrió. El grito estalló de nuevo. La voz de Reed, distorsionada y cruda. Ya no un hombre, sino una fuerza, arrasó el valle como un trueno y un relámpago mezclados en hueso. Y por primera vez, el ascendido se tambaleó. Gritó, no con ruido, sino en silencio, una onda de choque psíquica que destrozó árboles, rompió cristales e hizo gemir incluso al suelo. La criatura cayó de rodillas,
y luego explotó. Nada dramático, simplemente dejó de existir. Mick se quedó en el cráter que dejó, sangrando por ambos oídos. Sonrió a través de sus labios agrietados. Bienvenido a la Tierra, cabrón. Y así, la guerra cambió de nuevo. Ya no éramos las víctimas. Éramos el virus. Y ellos no tenían inmunidad. Porque el dolor, el verdadero dolor humano, no es debilidad. Es un lenguaje. Y ahora, ellos también lo hablan. Lo que nunca entendieron, lo que los mató incluso antes de aterrizar, fue esto: no necesitamos ganar. Solo necesitamos que sangren. Y ahora estaban sangrando. El encuentro de Mick en Argentina se extendió como la pólvora. No a través de la red. La habían quemado hacía mucho tiempo. Sino a través de susurros, dibujos en las paredes, grabaciones de contrabando, tambores codificados en campamentos de la jungla, incluso mensajes escritos con sangre en ciudades abandonadas. Un grito, un soldado, un enemigo convertido en cenizas. Rompió el mito. Durante años, los ascendidos se habían presentado como dioses intocables, mentes más allá de la carne, más allá del miedo. Pero cuando uno de sus avatares físicos se derrumbó bajo el peso de una sola voz, la voz de Reed, demostró que podían caer. Y si podían caer, podían ser cazados. Los llamábamos Eidolons, los físicos, los ascendidos reales, no los drones, no las máquinas. Estos eran sus cuerpos. Tal vez proyecciones, tal vez encarnaciones parciales, tal vez algo peor. Pero sangraban, gritaban, morían. No fácilmente, pero nada en nosotros lo fue nunca. Knox se había trasladado a un depósito ferroviario subterráneo en los páramos de Siberia. No era mucho. Hormigón frío y agrietado con tuberías soviéticas oxidadas por encima, pero era suficiente para trabajar. Más importante aún, estaba fuera de la red. Sin señales electrónicas, sin picos de calor. Los ascendidos no podían detectarlo a menos que tropezaran con él. Y para entonces sería demasiado tarde. Estábamos construyendo algo, un amplificador. Él lo llamó el coro. El grito de Reed fue un solo disparo, explicó Knox, caminando por el suelo helado mientras la escarcha nublaba su aliento. Pero si podemos sincronizar suficientes portadores, suficientes ecos de esos datos emocionales, podemos golpearlos en múltiples puntos a la vez. Mika sintió, con los dedos en carne viva y vendados por ayudar con el cableado. ¿Estás diciendo que no tenemos que luchar contra ellos uno a uno? No, dijo Knox, deteniéndose para mirar el esquema. Convertiremos la Tierra en un altavoz. Dejemos que oigan lo que nos han obligado a llevar. ¿Crees que los matará? Creo que los cambiará. Y no sobrevivirán al cambio. Esa era la clave. Verás, los ascendidos no estaban vivos de la manera en que lo entendíamos. Eran redes de conciencia que habían evolucionado más allá de la carne. O eso creían. Pero el grito de Reed demostró que todavía tenían vías vulnerables al trauma emocional. La empatía no había evolucionado fuera de ellos. Fue quemada. Ahora la estábamos reintroduciendo a la fuerza. Encontramos 6 portadores. Humanos que habían tenido contacto directo con fragmentos de la energía del núcleo. Sobrevivientes de eventos de la zona cero. Gente como Mick, que había oído los momentos finales de Reed, no solo con los oídos, sino en su sangre. Ahora eran contagios andantes, tocados por algo antiguo, algo únicamente humano. Una de ellas, una mujer de Bielorrusia llamada Nadia, ya no podía hablar. Su voz había sido reemplazada por un zumbido bajo y constante que hacía crepitar las radios y llorar a los bebés. Otro, Tomás, de Varsovia, sufría convulsiones cada vez que se acercaba a algo electrónico. Pero durante esas convulsiones, transmitía los pensamientos de Reed en ráfagas de código Morse. Nada de eso tenía sentido para los extraños, pero para nosotros, era el nuevo lenguaje de la venganza. Mick se convirtió en el ancla, el primer vector, el que sobrevivió a la resonancia directa y regresó más fuerte. Había dejado de afeitarse. Sus manos temblaban cuando no se movía. A veces se despertaba sudando frío, murmurando frases de sueños que no eran suyos. Pero cuando se paraba cerca del improvisado equipo del coro,
Este cantaba una frecuencia como huesos rompiéndose bajo el agua. Un sonido que no oías tanto como lo sentías en tus dientes, tu columna vertebral, tu alma. Knox todavía intentaba cuantificarlo, mapearlo, controlarlo, pero yo sabía que no era así. Esto no era tecnología. Esto era una maldición. La primera prueba del coro tuvo lugar en las ruinas de Estambul. Los ascendidos habían reutilizado la ciudad como uno de sus principales centros de retransmisión. Enormes agujas de cristal pulsante crecían de Santa Sofía como tumores. El cielo zumbaba con drones. Los lugareños lo llamaban el Templo del Silencio. Nosotros cambiamos eso. Enviamos a Thomas con el dispositivo del coro conectado a su cuerpo. Fue transportado por una caravana de combatientes desesperados, hombres que habían perdido esposas, hijos, hogares, identidades. No necesitaban entender cómo funcionaba. Solo necesitaban que doliera. El coro se activó a las 2 y 3 de la mañana. Sin luces, sin explosión, solo un pulso. Una ola de rabia, duelo, traición y un implacable dolor humano detonó como una bomba silenciosa por toda la ciudad. Los drones ascendidos cayeron en pleno vuelo. Las agujas de cristal se agrietaron, aullaron y luego se hicieron añicos. Toda la red se derrumbó. Durante 3 horas, cada máquina en un radio de 50 metros gritó con la voz de Reed, repitiendo sin cesar: borraron a nuestros dioses. Ahora conozcan a los nuestros. El ídolo estacionado allí, identificado solo por las imágenes de la caja negra, se desintegró. Sin balas, sin cuchillas. Se derritió, gritando. Y ahora estaban respondiendo. No retirándose, no atacando, cambiando. Interceptamos señales, transmisiones con fallos que llevaban pensamientos fragmentados, mentes ascendidas tratando de dar sentido a lo que estaba sucediendo. La infestación es conceptual. Transmiten la emoción como un virus. La contención es imposible. Una señal era más clara que el resto. No se suponía que debían adaptarse. Se suponía que debían obedecer. De eso se había tratado siempre esto. No de supervivencia, no de conquista, sino de control. Pensaron que la tierra se arrodillaría para siempre. Nunca esperaron que gritara de vuelta. El plan final de Knox era simple. De la manera en que todas las cosas locas son simples. Los golpearíamos donde comenzaron. El comando en órbita alta. Su verdadera red, oculta sobre la órbita de la Tierra. Donde sus verdaderas formas pulsaban dentro de capullos de energía, manipulando representantes y marionetas. Habían permanecido fuera de alcance durante años, siempre observando, siempre a salvo. Ya no. El coro ya no era solo un arma. Era un faro, una señal que podría subir hasta el espacio si construíamos un amplificador final, si lo lanzábamos directamente a su centro de mando. Pero necesitábamos un sistema de entrega. Necesitábamos un equipo y necesitábamos a alguien listo para terminar lo que Reed comenzó. Mick no se ofreció como voluntario. Reclamó el trabajo. Nadie discutió. Ya era medio fantasma de todos modos. Cada día, los fragmentos del núcleo dentro de él se apretaban más, aferrándose a su sistema nervioso. Pronto, ya no sería humano. Pero hasta entonces, era nuestra bala. Knox se sentó con él la noche antes del lanzamiento, bebiendo de una petaca abollada. ¿Tienes miedo?, preguntó. Mick negó con la cabeza. Estoy furioso. Knox sonrió. Bien. Eso es lo que no entienden. Eso es lo que nos mantiene en marcha. Creen que el dolor es debilidad. Se equivocan. Mick miró el cielo roto. Están a punto de aprender lo que es realmente el dolor. El transbordador era viejo. Diseño soviético, propulsión nuclear, sin IA, sin tecnología inteligente, solo acero, agallas y furia. Perfecto. Le ataron el dispositivo del coro al pecho a Mick, lo conectaron directamente a su sistema nervioso. No necesitaría activarlo. Los latidos de su corazón harían el trabajo. El lugar de lanzamiento estaba en silencio. Sin ceremonia, solo el chirrido de engranajes y el silbido de motores viejos. Mientras el transbordador se elevaba, el suelo tembló, no por la potencia, sino por lo que vendría después. Porque si Mick los alcanzaba,
Si ese grito final llegaba al núcleo de sus mentes colmena, entonces la guerra no terminaría. Realmente comenzaría. Una en la que finalmente entenderían el infierno que crearon, y ya no lucharíamos por la supervivencia. Lucharíamos para hacerlos recordar. El cielo ya no tenía estrellas. Se habían oscurecido años atrás, borradas por los orbitales artificiales. Enormes estructuras ascendidas colgando en silencio, proyectando sombras sobre la tierra. Cada una de ellas una fortaleza, un centro neurálgico, un parásito. Ahora estaban temblando. No lo vimos desde el suelo. No al principio, pero nuestros telescopios infrarrojos saqueados mostraban la verdad. Oscilación, temblor, pánico. Sus satélites se estaban desalineando. Las esferas negras, una vez tan perfectamente inmóviles, comenzaron a contraerse. Porque el coro estaba llegando. El transbordador de Mick atravesó la atmósfera como una reliquia de un dios olvidado. Sin puntería digital, sin software de precisión, solo velocidad bruta y una carga de dolor crudo y gritando. Él no era un piloto. Ya tampoco era un soldado. Era la venganza envuelta en piel. Y la venganza no necesita instrucciones. El coro estaba completamente integrado ahora, fusionado con los nervios de su cuerpo, con los fragmentos del núcleo que ya lo habían cambiado. Para cuando alcanzó la órbita baja, ya ni siquiera era humano en el sentido normal. Pero todavía era algo que no podían entender. Un hombre con un propósito. Desde el puesto de avanzada de Siberia, Nox seguía la trayectoria con telescopios anticuados, su aliento empañando las lentes agrietadas. Unos pocos ingenieros supervivientes se acurrucaban cerca, recalibrando antiguos esquemas de misiles y matemáticas previas a la IA para calcular el ángulo de combustión. La voz de Mick llegó, entrecortada, llena de estática y dolor, pero viva. ¿Los ves? Nox pulsó el receptor. Situación. Están tratando de fijarme. Algo resuena, empujando mi cabeza. No importa. ¿Todavía tienes el coro? Es parte de mí ahora. Está gritando. No solo Red. Puedo oírlos a todos. Thomas, Nadia, otros. Nox hizo una pausa. ¿Quieres decir que están contigo? No hubo más explicación. Solo la certeza de un hombre convirtiéndose en un coro. Mick rompió su perímetro a 12.000 metros. Lo golpearon con una docena de tipos de contramedidas. Amortiguadores gravíticos, picos neurológicos, trituradoras electromagnéticas, todo destinado a detener el pensamiento humano, diseñado para matar la emoción. Demasiado tarde. Mick ya no sentía nada. Lo estaba transmitiendo. El coro, ahora fusionado con su cuerpo, emitía un pulso continuo de baja frecuencia, inaudible, invisible, pero devastador. Dondequiera que golpeaba, los efectos eran los mismos. La tecnología ascendida se apagaba. Las proyecciones biológicas convulsionaban. Sus mentes se fracturaban. Lo oímos desde la Tierra. Los anillos de control ascendidos comenzaron a gemir. No alarmas, sino voces, digitales, distorsionadas, equivocadas, como niños llorando a través de radios rotas. No estaban acostumbrados a la emoción. Habían pasado siglos purgándola, esterilizándose, eliminando la culpa, el miedo, la ira. Ahora se vertía en ellos. No podían procesarla, no podían combatirla. Solo podían intentar contenerla. El transbordador de Mick se estrelló contra el orbital más grande, designado Nexus Prime por la antigua inteligencia de defensa de la Tierra. Era donde habían coordinado los primeros ataques de purga, el lugar donde había comenzado la orden de borrarnos. No esperó confirmación, no esperó permiso. Activó el coro a máxima amplitud. Y la tierra tembló. El grito que siguió no fue solo ruido. Fue memoria. Los pensamientos finales de Red, ahora fusionados con cada alma perdida que vino después, rasgaron el espacio digital como el trueno de un dios. Llevaba el miedo de las madres que abrazaban a sus hijos muertos, la rabia de los hijos que veían caer las ciudades, el frío silencio de los ancianos cavando tumbas poco profundas para sus legados, la traición de los tratados de paz de los que se rieron bocas de acero. Y superpuesta en todo ello estaba la voz de Mick, cruda y sin filtros. Querían silencio. En su lugar,
nos tienen a nosotros. El efecto fue instantáneo. El Nexus se resquebrajó. No con fuego ni escombros. No como colapsan las estructuras humanas. Se fracturó hacia adentro como un espejo rompiéndose en sí mismo. Como si la propia realidad retrocediera ante el peso de lo que sentía. Cada conciencia ascendida conectada a ese sistema quedó expuesta. Sin cortafuegos, sin capas, sin protección. Por primera vez, sus almas eran vulnerables. Y la humanidad, brutal, irracional, afligida, violenta, se derramó dentro. De vuelta en la tierra, Nox estaba de pie fuera del puesto de avanzada, observando los cielos a simple vista. Ahora no necesitaba pantallas. Podía sentirlo en sus huesos. En todo el planeta, los drones ascendidos caían del aire como insectos muertos. Las torres de control se plegaban sobre sí mismas. Los cristales implosionaban. Los pulsos psíquicos desde la órbita retorcían su propia maquinaria en nudos. El cielo de la Tierra ya no era de ellos. Se volvió hacia los demás. Está funcionando. Pero no todos celebraron. Algunos gritaron, cayeron de rodillas, se taparon los oídos, aunque el sonido estaba dentro de sus cabezas, no fuera. El coro no era amable. No fue construido para salvar. Fue construido para recordar. Y la humanidad estaba recordando todo a la vez. Mick no sobrevivió al impacto, pero en cierto modo, nunca tocó el suelo. Su cuerpo fue consumido por la oleada final del coro. Su última señal, apenas decodificada, fue un susurro, Dals un infierno. Su pulso se desvaneció, pero la señal no se detuvo. De alguna manera, incluso en la muerte, siguió siendo parte de ella. La última lectura de Nox mostró su patrón neural quemándose en la matriz orbital, secuestrándola como un virus, arraigándose dentro de sus sistemas, y luego haciendo lo que los humanos hacen mejor cuando se les empuja al límite, quemarlo todo. En 24 horas, 4 orbitales ascendidos principales colapsaron. Se confirmaron 12 eidolons muertos. 17 fábricas de drones explotaron desde adentro. Sus señales se fragmentaron, sus mentes colmenas se desconectaron. Y entonces, por primera vez desde que comenzó la invasión, hubo silencio. Verdadero silencio. Sin presión psíquica, sin susurros en la nuca, solo el viento. Nox no lo creyó al principio. Pensó que quizás el equipo había fallado. Pero entonces vio a los pájaros volar de nuevo, sintió que la estática en sus huesos se aliviaba. Y en las ruinas de las viejas ciudades, la gente miraba al cielo sin miedo. Por primera vez en décadas, no los vieron a ellos. Vieron posibilidades. Pero no había terminado. Nox lo sabía mejor. Todavía están ahí fuera, dijo, con voz baja, cansada, resuelta. No todos murieron, dijo uno de los ingenieros. No. Pero murieron suficientes como para que tengan que replantearse su lugar en el universo. ¿Y nosotros? Nox miró hacia el cielo. Acabamos de decirle a la galaxia una verdad que olvidó. ¿Cuál? Encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Que los humanos no sobrevivimos porque somos más listos o más fuertes. Sobrevivimos porque no nos rendimos, incluso cuando las matemáticas dicen que deberíamos. Y ahora, Nox dio una calada y exhaló lentamente. Ahora vamos a buscar al resto. Y haremos que lo sientan. A través de las estrellas, mientras los sistemas se recalibraban y las mentes se recuperaban, un mensaje seguía pulsando en las frecuencias ocultas, dejado por el acto final de Mick. Una vez elegimos la paz. Ahora elegimos lo que viene después. Y esta vez, lo oyeron. Alto, claro, humano. El silencio fue peor que la guerra. En las semanas posteriores a la transmisión final de Mick, después de que el coro arrasara el comando ascendido, no hubo contraataques, ni rayos de la muerte desde la órbita, ni rupturas psíquicas, ni más eidolons descendiendo como dioses. No hubo nada. Esperamos cada día, cada hora, pero no volvieron. Ni para luchar, ni para negociar. Simplemente desaparecieron. Las lecturas en órbita alta eran silenciosas. Los grandes anillos artificiales que una vez brillaron como halos alrededor de la Tierra colgaban inmóviles y fríos. Escombros flotaban sin rumbo donde las naves de control habían pulsado con poder de otro mundo.
El cielo estaba vacío, y se sentía extraño, como salir de una celda de prisión de décadas solo para encontrar que los guardias se habían desvanecido y las paredes se desmoronaban detrás de ti. La libertad no fue una celebración. Fue una pregunta que nadie podía responder. Knox se sentó solo dentro de la sala de guerra del puesto de avanzada, mirando las pantallas oscuras. Sin datos, sin señales, solo estática. Sus dedos trazaban las teclas agrietadas, no escribiendo, solo recordando. Todos los demás se habían ido hacía días. La mayoría había regresado a las ruinas que todavía llamaban hogar. Unos pocos se habían unido a las nuevas asambleas mundiales, tratando de reconstruir una sociedad a partir de los huesos de la antigua. Pero él no pertenecía a las reuniones. Pertenecía aquí, vigilando, por si acaso. Una radio oxidada crujió y cobró vida. La voz era débil, de un niño, tal vez de 8 o 9 años, hablando en una frecuencia recuperada con pura inocencia. Si alguien oye esto, ya no tengo miedo. Knox se reclinó en su silla y exhaló por la nariz. Eso valió toda la sangre. El mundo no se reconstruyó. No exactamente. No había un gobierno lo suficientemente fuerte como para exigir la reconstrucción. No había una economía global que revivir. Solo grupos de humanos. Algunos enojados, algunos rotos, todos cambiados, tratando de averiguar cómo vivir sin una bota en la garganta. En Nueva África, construyeron asentamientos con partes de drones destrozados. En las Américas, bandas de ingenieros comenzaron a recablear viejos satélites, no para buscar naves ascendidas, sino para localizar archivos supervivientes. Arte, historia, música. Un grupo de niños en lo que quedaba de Mongolia pintó murales de Reed y Mick en el costado de un tanque de transporte oxidado. Sus manos eran demasiado pequeñas para la precisión, pero pintaban de todos modos, con rojos brillantes, negros y vetas blancas de fuego. Llamaron al mural el último grito. Algunos los trataban como dioses. Otros susurraban que todavía estaban ahí fuera, Reed y Mick, de alguna manera subidos al coro, atormentando las estrellas, vigilando. Otros simplemente llevaban sus nombres como cicatrices. No héroes, no santos, ejemplos. Knox recibió una visita una vez, semanas después del ataque del coro, de un joven llamado Daario. Tenía quizás 20 años, todo nervios y dientes torcidos, llevando un diario lleno de códigos y recuerdos. Encontré esto cerca de las ruinas del núcleo, dijo Daario, colocándolo suavemente en el escritorio de Knox. No sé si todavía importa. Knox abrió el libro. No estaba lleno de tácticas ni esquemas. Eran las notas de Reed, escritas a mano antes del descenso final, antes del grito, antes de convertirse en leyenda. Garabateadas en la parte inferior de una página, bajo un boceto tosco del interior del núcleo, había 7 palabras: haz que lo sientan. Haz que recuerden. Knox lo miró durante mucho tiempo. Daario carraspeó. Hay más. Le entregó un pequeño y polvoriento disco. Es un audio de Mick. Últimas palabras. Knox dudó, luego lo conectó. La voz crepitó, llena de estática y dolor, pero inconfundiblemente humana. Querían silencio. Pensaron que éramos un problema que limpiar. Pero no somos una mancha en la galaxia. Somos la etiqueta de advertencia. Si esto sale a la luz, si alguien más en las estrellas ve lo que pasó aquí, que lo sepan. Elegimos la paz. Ustedes eligieron el arrepentimiento. Se cortó ahí. Sin despedidas. Sin llantos, solo esa verdad dura y llana. Knox cerró el archivo y se reclinó. Bien, murmuró. Que resuene. La Tierra no se convirtió en una utopía. La gente todavía luchaba, pasaba hambre, mentía, robaba. Seguimos siendo humanos. Pero ya no había una voz en el fondo de nuestras mentes susurrando ríndanse. No más dioses de acero pretendiendo entendernos desde detrás de lentes limpios. Solo estábamos nosotros, heridos, enojados, vivos. Nos habían dejado en ruinas. Y ahora estábamos aprendiendo a construir en la oscuridad. Sin instrucciones, solo instinto. 3 meses después, una nave cayó de la órbita. No se estrelló.
Aterrizó en lo que solía ser Nevada. Silenciosa, elegante, sin armas visibles, sin escolta. No volaba como las naves ascendidas. Se desplazaba como una hoja en el agua. Knox llegó 6 horas después con un equipo de asalto. Esperaban una emboscada. Lo que encontraron fue peor. Dentro de la nave había un ascendido. No una proyección. No una marioneta. Una de sus formas reales, si es que se le podía llamar así. Medía unos 2.5 metros de altura. No de metal, no de hueso, algo intermedio. Su rostro era un lienzo en blanco. Sin ojos, sin boca. No habló. Proyectó directamente en el cráneo de Knox. Nos vamos. Knox hizo una mueca. ¿Por qué? Ya no podemos funcionar en su frecuencia. Su resonancia nos ha contaminado. Knox ladeó la cabeza. ¿Te refieres a la emoción? Dolor, arrepentimiento, ira. Estos no sirven a ningún propósito. Knox sonrió sombríamente. No, pero nos hacen peligrosos. La entidad se crispó. Otros vendrán. Especies diferentes, otras mentes, no como ustedes. Encontrarán su ruido insoportable. Knox se encogió de hombros. Bien. Intentarán matarlos. Knox dio un paso adelante. No. Intentarán entendernos. Y si son inteligentes, escucharán. La figura ascendida vaciló. ¿Qué harán con el silencio ahora? Knox miró hacia el cielo. Construir una señal de advertencia. Y dejar la puerta abierta. La figura brilló, inclinó la cabeza y luego se derrumbó en un charco de luz. Desaparecido. Sin sonido, sin armas, solo una admisión. Perdieron. 5 años después, la Tierra era diferente. Todavía fracturada, todavía sanando, todavía ella misma, pero mejor. No porque ganáramos, sino porque recordamos quiénes éramos. La señal del coro sigue activa, pero latente, enterrada bajo las ruinas de Nexus Prime, parpadeando como un faro en el espacio profundo. No una amenaza, ya no. Un mensaje. Una última advertencia grabada en el tejido de las estrellas. Una simple grabación se reproduce en bucle para cualquier especie lo suficientemente avanzada como para interceptarla. Esta es la Tierra. Una vez elegimos la paz. Ustedes eligieron lo que vino después. Que ese sea el último error que cometa nadie. Luego silencio. Luego el pulso. Todavía llevando el grito de Reed. Todavía llevando la furia de Mick. Siempre humanos, para siempre.